Noticias de última hora, preste mucha atención. 9 periodistas salieron de Ecuador por amenazas, en 2023. Esto es producto de auge de las bandas del crimen organizado, y la ineficiencia de los organismos de seguridad y la falta de respuesta del gobierno, dice la CIP. Al menos 9 periodistas han salido de Ecuador, desde abril de 2023, por amenazas de muerte procedentes del crimen organizado y por lo menos 6 siguen exiliados hasta ahora, según la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en su asamblea. Otros 3 periodistas fueron reubicados dentro del país tras ser intimidados, de acuerdo al seguimiento que realiza la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, encargadas de velar por la libertad de prensa y los derechos de los comunicadores. Las amenazas de muerte se han concentrado en periodistas que han revelado casos sensibles políticamente o bien que han investigado el funcionamiento de las bandas criminales o que han cubierto algún crimen perpetrado por estas, en el marco de una ola de violencia sin precedentes que se vive en Ecuador y cuyo caso más brutal fue el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto. A criterio de las autoridades, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado están detrás del repentino ascenso de homicidios en los últimos años en Ecuador, que ha pasado de una tasa de 5.8 por cada 100.000 habitantes a 25.62 en 2022, y según expertos el 2023 puede rondar los 40, lo que le situaría como uno de los países más violentos de Latinoamérica. Fuera de Ecuador permanece la periodista especializada en temas de seguridad Carol Noroña, del portal GK, que fue la primera de las 9 en exiliarse. Los 9 tuvimos que dejar nuestros hogares, nuestras familias y varios de mis colegas han tenido que dejar incluso a sus hijos, relataba esta semana Noroña en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trató la situación de libertad de prensa en Ecuador y las vulneraciones a sus periodistas. Noroña explicó que las amenazas vinieron a raíz de sus denuncias por las vulneraciones a los derechos humanos en las prisiones y la gobernanza criminal, los vínculos del Estado con el crimen organizado y la complicidad de funcionarios estatales en las masacres carcelarias. Noroña señaló que Fundamedios ha documentado más de 220 agresiones a la prensa este año y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, 257. Más de la mitad son amenazas de muerte. Como ejemplos de las agresiones y amenazas, la CIP recoge entre varios casos, como Lisette Ormaza, presentadora de noticias de Majestad Televisión, de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su vehículo el 23 de junio. En octubre un periodista recibió amenazas de muerte tras publicar un artículo en el diario El Universo donde le señalaban que por sapo, curioso, te vamos a matar. Y 7 días después él y su madre fueron perseguidos por hombres en una motocicleta. También en octubre, aparecieron panfletos en Manta y Quevedo que llevan como firma Cartel Jalisco Nueva Generación, donde se amenazaba a los periodistas con que no deben grabar en vivo y publicar los videos de las víctimas del sicariato, asesinatos por encargos. En más noticias. Con el regreso del presidente electo Daniel Noboa al país, el acuerdo RC, PSC y ADN vuelve a reactivarse. Estos 3 sectores acordaron no hablar con la prensa del tema. Desde otras bancadas se comenta que nada está dicho hasta el 17 de noviembre. El adelanto de la fecha de instalación de la Asamblea Nacional obligó a las bancadas legislativas a acelerar las conversaciones para elegir a las autoridades, repartir comisiones y definir la agenda legislativa prioritaria para el periodo legislativo que queda hasta mayo del 2023. El Universo conoció que el acuerdo entre el Movimiento Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y la Alianza Oficialista Acción Democrática Nacional se habría concretado la tarde del pasado 9 de noviembre, en una reunión convocada por el presidente electo, Daniel Noboa, en su quinta ubicada en el sector del Guápulo, en Quito. A esa cita habrían acudido los coordinadores de las bancadas Viviana Veloz, DRC, Henry Kronfle y Vicente Tallano, del PSC, y Valentina Centeno, de ADN. Así como otros personajes cercanos a esas agrupaciones. El acuerdo pasaría por poner a Kronfle en la presidencia de la Asamblea, y a Centeno y Veloz en las vicepresidencias. ADN se quedaría con las presidencias de las comisiones económicas, y las otras agrupaciones tendrían también las presidencias y vicepresidencias de otras más. El tema del juicio a la fiscal general, Diana Salazar, no sería parte de la negociación. Esto porque los correístas señalaron que no quieren perder los espacios en el Consejo de Administración Legislativa, CAL, y en las comisiones por un interés puntual de su máximo líder, el expresidente Rafael Correa. Si el correísmo insiste en interpelar a Salazar, el resto de organizaciones políticas no les darán su apoyo. Es decir que sí podrían plantear el juicio político, con sus 51 firmas, pero estas no le alcanzarían para censurarla porque se necesita una mayoría calificada de 92 votos. En la reunión se acordó que, de momento, ninguno de los militantes de los partidos que integran el acuerdo podrá hacer declaraciones a la prensa confirmando o negando el tema.
Córdoba recordó que todas las fuerzas tienen sus aspiraciones y que los diálogos se desarrollarán hasta el último momento porque en política todo puede cambiar. En todo caso, hasta el 17 de noviembre se confirmará la acción de contrapeso en la Asamblea. Insistió que entre los temas que plantea el correísmo está el juicio político a la fiscal Diana Salazar. El bloque de ADN se reunió en Guayaquil la mañana de este 10 de noviembre para hablar de los avances de las negociaciones, pero no participó Noboa. En más noticias. A 3 meses del asesinato de Fernando Villavicencio, Fiscalía espera audiencia contra autores materiales e investiga para llegar a los intelectuales. El 29 de noviembre próximo se realizará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 6 procesados que quedan en la causa por asesinato. Una instrucción fiscal cerrada, 6 personas procesadas por aparentemente intervenir en la parte material del asesinato, un testimonio anticipado dado por un testigo protegido que afirma que conoció de los preparativos del crimen y una investigación previa abierta para descubrir a los autores intelectuales del delito. Ese es el resumen de los 3 meses que han transcurrido desde que Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato al final de un mitin político, parte de lo que era su candidatura a la presidencia de la República. Al momento se espera el 29 de noviembre próximo para que se realice en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio únicamente contra Laura, Carlos, Eric, Víctor el colombiano, Alexandra y Oscar. Los 6 son los procesados que quedan en la causa, una vez que otros 7, 6 colombianos y un ecuatoriano, fueron asesinados en los centros de privación de la libertad de Guayaquil y Quito, en donde cumplían sus órdenes de prisión preventiva. El crimen de Villavicencio, quien además de ser presidenciable de la Alianza Construye Gente Buena fue periodista y legislador de la cesada Asamblea Nacional, se produjo el 9 de agosto pasado, días antes de la primera vuelta electoral del 20 de agosto último. Él abandonaba un coliseo ubicado en el norte de Quito cuando varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, de origen colombiano, disparó impactando por 3 ocasiones en el cuerpo de su víctima. El disparo en la cabeza fue el fatal. La fiscal de Pichincha a cargo de la causa cerró los 60 días de instrucción fiscal teniendo elementos de convicción suficientes que ubicarían a los 13 sospechosos, los 7 asesinados y los 6 que continúan con vida, en algún nivel de participación en el acto material del asesinato. Pericias a llamadas y mensajes vía celular, cotejamientos balísticos, de voz, de ADN, huellas dactilares, explotación de videos, versiones e incluso el testimonio anticipado habrían servido para establecer las relaciones previas y posteriores que existieron entre los hoy procesados por el crimen. En esa medida, según la Fiscalía, se definió que del teléfono de Carlos, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, salió la orden para que el colombiano Johan Castillo, quien murió luego de disparar, ejecute el asesinato. El ahora procesado en esos momentos guardaba prisión en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en La Tacunga, y estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos. En cambio, los seguimientos policiales hechos a Laura, o alias Laura, la ubican como la líder de una organización delictiva aliada a los Lobos en el sur de la capital, quien tenía la posibilidad de emitir disposiciones para ejecutar actividades ilícitas, como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otros. Cristian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en la papeleta presidencial luego de su asesinato, piensa que la investigación tiene grandes resultados desde el punto de vista material, por lo que cree que se conocería en la audiencia preparatoria de juicio a detalle las circunstancias y la forma en que se planificó el asesinato de su colega periodista. Lo que él ve complicado y lo califica de un gran reto para la Fiscalía es descubrir a los autores intelectuales. Casi al cierre de la instrucción fiscal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que su país planteaba una recompensa de hasta $5 millones para quien aporte con datos que lleven a descubrir y permitan el arresto de los autores intelectuales del crimen del periodista de 59 años. Más adelante a la recompensa se le sumó $1 millón, existiendo un total de $6 millones para ser pagados por información que sea contundente. La investigación previa que busca descubrir a los autores intelectuales del asesinato tiene como uno de sus fundamentos el testimonio anticipado entregado por una persona que, bajo juramento, narró detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales. Incluso, el 8 de octubre pasado dentro de una audiencia de testimonio anticipado, el testigo protegido señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Otra vía por la que se estaría nutriendo de información este caso sería el plan de recompensas que dirigen la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y fue presentado el 17 de octubre pasado. A la semana de presentado el plan de recompensas, el cual cuenta con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, el ministro del Interior,
Juan Zapata, informó que de las 32 llamadas recibidas en el call center, a través de la línea gratuita 131, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato de Villavicencio, mientras que para la segunda semana la cifra se ubicaba en 31 llamadas y además se incorporaban 31 correos electrónicos que contendrían información que podría estar relacionada con el crimen. El asambleísta electo del movimiento Construye, Patricio Carrillo, tiene confianza en que la estrategia de inteligencia que ha planteado Estados Unidos, de pagar por información, servirá para entregar elementos de convicción que determinen esta alianza mafiosa que estaría detrás de este crimen. Esta es una alianza mafiosa entre actores criminales, políticos y empresariales ligados a mercados ilegales. Esa es la alianza real y verdadera, hacia allá vamos a caminar, y en la Asamblea Nacional, el primer día, presentaremos la solicitud no solo para que se cree la comisión ocasional, sino para identificar todas estas distracciones que están detrás de este caso. La investigación previa para dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio continúa en paralelo a la preparación para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 6 procesados por el delito de asesinato. En esta diligencia no solo debatirán sobre la existencia de nulidades que afecten el proceso, sino también se escuchará el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el pedido de que sean llamados todos a juicio y el anuncio del material con el que se probará la acusación en un eventual juzgamiento. La posesión de la nueva Asamblea Nacional, el 17 de noviembre próximo, y del electo presidente de la República, Daniel Noboa, a finales de este noviembre, abre la puerta a que puedan crearse comisiones ocasionales para investigar desde el ojo político el caso o sumarse apoyos de otros países para la investigación. Según Sofía Sánchez, electa legisladora de la alianza que cobijó a Fernando Villavicencio, ubicar a los autores intelectuales del asesinato es uno de los objetivos fundamentales que mantiene la bancada Construye Gente Buena en la nueva Asamblea Nacional. Aseguró que inmediatamente de que sean posesionados en sus cargos solicitarán la creación de una comisión ocasional para que se investigue con profundidad el caso. Se tiene a los autores materiales, pero lo que busca el país, la familia y esta bancada son los autores intelectuales, quienes querían hace muchos años silenciar la voz de Fernando Villavicencio. No olvidamos lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Más de 18 denuncias para callar su voz en el Pleno. En la bancada no se buscan protagonismos políticos, sino verdad, sostuvo Sánchez. Aunque no se ha profundizado en la idea, el electo presidente Daniel Noboa, durante campaña, lanzó una propuesta relacionada con la investigación de los responsables en todo nivel dentro del caso Villavicencio. Dijo que solicitará urgentemente asistencia internacional especializada para encontrar a los autores intelectuales y materiales que cometieron el asesinato el 9 de agosto pasado. Ecuador no seguirá siendo un país de impunidad, aseguró. En más noticias.